Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con esta introducción sobre el Evangelio de San Juan. Queremos conocer un poco lo que le llamamos la macroestructura. Hoy queremos mirar sobre lo que es el fondo y el trasfondo histórico. Que siempre la palabra de Dios se escribe dentro de una historia, es decir, la historia de la humanidad. Siempre es que la Biblia es un libro de respuestas. ¿Respuestas a qué? Y a los problemas del hombre. A opear entonces entonces el fondo y el trasfondo histórico es esencial y fundamental. A pesar de todo lo que tiene como simbolismo, esto tenemos que entenderlo bien, porque una vez es la cuestión simbólica, y entonces ya parece que salimos de la realidad. A la brasileña que hoy la penochón, pisar tierra y dice, hay que pisar tierra. Entonces, a pesar de que exista mucho simbolismo en el Evangelio de San Juan, recordemos que todo esto que se cuenta y que se narra tiene su raíz en la tradición sobre Jesús. Esto hay que subrayar y esto hay que tenerlo entonces por sabido, porque de cualquier otra cosa etérea que no tiene un fundamento o una raíz histórica. De títulos el fondo y el trasfondo. Fondo y trasfondo histórico es esencial. A pesar entonces de toda la simbología que nosotros vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, sin embargo, está el hecho de la tradición sobre Jesús. Al menos hay que decir que se da un trasfondo de historicidad. Bien claro, la historicidad de este personaje que se llama Jesús de Nazaret. Y esto coincide con los otros evangelios, es decir, con los evangelios que nosotros le llamamos los evangelios sinópticos. Coincide totalmente. Tanto con Marcos, Mateo, Lucas, que de cierta manera eso coincide luego más, ¿verdad? Porque son reflexiones que se hacen uno sobre el otro, ¿verdad? Pero como encontramos que la reflexión de San Juan tiene una reflexión totalmente diversa, por eso decimos luego el corpus juaneo, toda una teología y toda una manera de pensar, y es muy simbólica, pero a pesar de todo es el trasfondo de la historicidad sobre la figura de Jesús coincide con el tema y el problema que tratan también y hablan los sinópticos, que es siempre la historia de Jesús. Este es el tema central. No en pocos casos parece que se acerca más a la realidad histórica, sobre todo
en la información que nos ofrece acerca de los sucesos acaecidos en Jerusalén. Entonces, incluso dice, hay que subrayar que lo que San Juan nos narra, pero es Jerusalén, upeaisha, que es mucho más histórico todavía. O sea, el aspecto simbólico parece que ahí pierde un poquitito más para entrar más en el aspecto histórico y nos da más datos. Entonces, upea la San Juan y la Yaisha. Por eso que no tenemos que dejar de lado todo lo que es el aspecto histórico o pensar que San Juan es simplemente una reflexión teológica. Ahora, San Juan elabora todo lo que es el simbolismo sobre un trasfondo histórico. Ahí está, vea la Yasurayana. Todo lo que se pone en símbolos es la simbología, pero que responde a un estilo, ¿qué cosa? Un estilo histórico. Y esto a veces es un poco difícil de precisar, ¿verdad? Por ser un lenguaje más bien simbólico lo que se va presentando. Pero esto no quiere decir que no haya construido relatos a base de concentración de hechos o figuras. Siempre tenemos los hechos y las figuras, pero de una manera espectacular, ya lleva. O sea, de una manera que todos podamos entender y podamos ver cuál es la temática. San Juan, es temática sobre la realidad de los hechos históricos. Ahora, ¿no será que el ciego de nacimiento, por ejemplo, que nosotros encontramos aquí, o la representación de los diversos ciegos curados por Jesús, en el que el evangelista concentra el proceso cristiano de integración en Cristo? Es decir, así otras narraciones que parecen el resultado de diversos sucesos, ahora convertidos en uno, pero sublimados. Vamos a entender mejor. Entonces, aquí en la comunidad histórica anda el antero etea enseguida huerovía más exisha huerovía peña de yara seco anga ya potamala cristiano, etcétera, etcétera. Entonces, simbólicamente aquí en un ciego, capítulo 9 de San Juan, te narra que este es un ciego de nacimiento. Upea dice teniendo a entender qué cosa, y el mismo judaísmo. Entonces, por eso es que preguntan también ahí, ¿quiénes pecaron? ¿Sus padres? O sea, refiriéndose a sus padres, está queriendo decir el judaísmo. Mala ave, doyesa pesoya, doyesa peaya, doyesa cuayajina, que en Jesús está cumpliendo lo que Dios había prometido. Y entonces en este simbolismo, en esta figura, es como que se está sintetizando, queridos amigos, lo esencial y lo fundamental de lo que estaban viviendo los cristianos en ese momento. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
Naciste a la sombra de Dios, tu vida entregaste a su amor y Él hizo de ti un modelo a seguir, esposa de Cristo y madre fecunda. Tus hijas queremos también las huellas de Cristo seguir por ese camino de fraternidad, de oración, de pobreza y alegría. Clara que hizo como la aurora, clara sonrisa que lo enamora, clara es tu nombre como el despertar del sol radiante en la mañana. Clara brillaste en tu nacimiento como una estrella en el firmamento y que refleja rayos de luz celestial. Y que refleja rayos de luz celestial. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El año santo ya empezó, un jubileo pa' que arda el corazón, la misericordia en su plena expresión, tiempo de gracia, tiempo de bendición. Con fe intensa, esperanza viva, sinodal empieza. La misma fe nos mueve, el amor llegó a la casa. Peregrinos de esperanza. La buena nueva se siembra, Dios cosecha en abundancia. Peregrinos de esperanza. Que se escuche en el cielo, que aquí en la tierra se canta. Peregrinos de esperanza. Jesús es el camino y a Él vamos en marcha. Una nueva llamada a la santidad. En cada continente suena especial. Abarca a todos y hasta el mundo digital. Qué bueno es Dios que invita a todos al banquete celestial. Peregrinos de esperanza. La misma fe nos mueve, el amor llegó a la casa. Peregrinos de esperanza. La buena nueva se siembra, Dios cosecha en abundancia. Peregrinos de esperanza. Que se escuche en el cielo, que aquí en la tierra se canta. Peregrinos de esperanza. Jesús
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Recordemos que estamos en esta introducción del Evangelio de San Juan, un evangelio maravilloso, pero que tiene una literatura totalmente diversa, totalmente diferente a la de los sinópticos. Juan siempre conecta con la realidad. Recordemos esto, y es para subrayar. Siempre hay una realidad que está en conexión con esta teología, pero atención, no de la misma manera como hacen también los sinópticos, ¿verdad? Por ejemplo, sigue sin resolverse el grado de la relación entre el hecho y su significado. El hecho y su significado. ¿Cómo vamos a explicar esto? El hecho quiere decir, si estamos mirando el aspecto histórico, después nosotros a ese aspecto histórico, el evangelista le quiere dar un significado teológico, ¿verdad? Y entonces de ahí entra el simbolismo. Se proponen, por ejemplo, diversas teorías para identificarlo, pero no se ha llegado todavía a un consenso. Ahora, es necesario tener presente algunos presupuestos. Por ejemplo, la historicidad de Jesús. Primera cosa, la yahuerecoana, tiene presupuesto importante. Luego, esta historicidad de Jesús leída desde lo eterno y lo escatológico. La historicidad de Jesús, y por eso que entra el aspecto simbólico. Porque ahora ya estamos mirando del aspecto eterno, la eternidad, y también desde el aspecto del Cristo resucitado, es decir, del Cristo escatológico. Son simbolismos que al final Jesús como sujeto de profundísima experiencia religiosa. El pensamiento genuino, original, solo se halla en el conjunto de la obra. Desde la dinámica creciente que la caracteriza, la armonía del conjunto y el simbolismo que la teje. Juan debe combinar con maestría inigualables tradiciones históricas, experiencias pascuales y fórmulas de fe. Esas realidades no se reelaboraron como líneas paralelas, sino que contenidos para sí, permeables en todos los momentos del proceso. Juan no se ha inventado la persona de Jesús. Juan oye pues no calcular y bueno, maba peñan de yara oye pues no oye ya lleva como inventando elementos o características en la persona de Jesús. Lo que Juan hace es que a la luz del Espíritu y bajo la fuerza de la iluminación pascual ha sabido entrar en la profundidad y sacar a luz todos sus fondos. El Cristo de la fe se halla en el Jesús de la historia. El Cristo de la fe. Peñandella Huerovia. Eso se encuentra en el Cristo de la historia. La famosa encarnación. Peñandella Yuhua, Peñandella Jesá, oye esa caña del Cristo de la fe. Es ese Cristo de la historia. Ese Cristo que podemos ver, tocar y hacer ahora desde el aspecto espiritual, que este Cristo de la fe que nosotros tenemos, nosotros lo reconozcamos y veamos y digamos, este es el Cristo histórico, el Cristo que ha vivido aquí en medio de su pueblo. Ahora, es interesante, ¿verdad? Porque San Juan, como los otros
libros de la Biblia, cada uno tiene su estilo, o el estilo. Y Juan también tiene alguna modalidad del estilo que nosotros le llamamos joaneo, el estilo joaneo. Por ejemplo, San Juan combina dos géneros literarios principales. Por una parte son los relatos y por otra parte los discursos. Con las estabellas yujutas en el Evangelio de San Juan. Los relatos y los discursos. Algunos relatos son de gran sobriedad, es decir, como los del capítulo 2, la boda de Caná, por ejemplo, ¿verdad? Y la expulsión de los vendedores del templo. Lleva, pero pero siempre son estos elementos. Para otros son auténticos dramas, el de la samaritana, el del ciego, el de la resucitación, ¿verdad?, de Lázaro. Goza de un dramatismo especial la comparecencia de Jesús ante Pilato. Juan es un maestro de la composición de las escenas y en la intervención de los personajes. Es un maestro. Quiere decir que ya popona interés, lleva hoy qué veña ya poco ave diálogo, va la escena, porque está transmitiendo teología, queridos amigos. Por lo tanto, los discursos tienen un tono solemne y su prosa es bien profética. Los discursos tienen así algo interesante como la parte de la base del ritmo, bien rimado. Otros escritores, por ejemplo, especialistas en San Juan Brown, sostiene que la escritura poética se percibe claramente en el texto griego. Ahí en el texto griego nosotros podemos entender mejor todo lo que es la cuestión poética. Otro autor, Molat, ha presentado los discursos de Juan en forma de estrofas. ¿Por qué? Porque justamente nos muestra también esa linda cadencia melódica de lo que es un ritmo, por eso en prosa o incluso en poesías. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñan de Yarañé presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. El día amanece allá, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará.
y a la orilla de sus corazones sus redes lanzará. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzaba en el silencio y entre lágrimas esperabas que la semilla antes esparcida cayera sobre tierra fértil. De fiesta está tu corazón, porque el trigo que ondea allá ha madurado bajo el sol y se puede almacenar. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Una noche de sudor en una barca en pleno mar, mientras el día amanece allí, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones sus redes lanzará. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Si Dios me dio este amor fue para amarte, para escribir el libro de la vida, para sentir que mi alma vuela libre y no anda como un barco a la deriva. Si Dios me dio este amor, Dios me perdone, porque a veces lo dudo, porque sufro, porque no sé entender tus emociones y trato de arreglarlo con canciones. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, dime que sí, que estoy dispuesto a dar todo por ti. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, ¿qué importa ya? Que venga lo que tenga que venir, si estás aquí. Y Dios me dio este amor para vivir. Si Dios me dio este amor es porque sabe que voy a amarte hasta el día que muera, para
secar tu llanto si estás triste, para bajar del cielo las estrellas. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, dime que sí, que estoy dispuesto a dar todo por ti. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, ¿qué importa ya? Que venga lo que tenga que venir. Si estás aquí y Dios me dio este amor para vivir un día de lluvia e iluminar tu noche oscura y ganar más de 1000 guerras junto a ti. Cuánto te amo, fuiste hecha para mí. Sí, que estoy dispuesto a dar todo por ti. Si Dios me dio este amor para hacerte feliz, ¿qué importa ya? Que venga lo que tenga que venir. Si estás aquí y Dios me dio este amor para vivir. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre esta introducción del Evangelio de San Juan. Miren que tiene toda una escritura muy interesante, una literatura especial, ¿verdad? La literatura joánica. Aquí vemos, por ejemplo, que los discursos tienen un tono solemne y su prosa también es bien poética. Y suponen que hay un estilo compuesto a base de ritmos, decíamos. Aquí hay algunos autores, Bullman, Burney, ellos dicen directamente que se compone a base de ritmos, como una poesía. Y bueno, otros están mirando que más bien en forma de estrofas. En fin, cada uno de estos autores tiene una manera de pensar. Pero
Juan utiliza una terminología muy propia y una serie de palabras que están ausentes de los sinópticos, así como otras que son propias de los sinópticos, él los ignora. Ciertas cosas, entonces, que son propias de los sinópticos, aquí se los ignora. Da la impresión de que el Evangelio está escrito por un pensador arameo que conocía discretamente el griego koiné. Da la impresión. El Evangelio de Juan es un evangelio bastante sencillo, ¿verdad? Bastante fácil. Incluso ya llevando va por el griego koiné, cuando nosotros comenzamos a estudiar griego bíblico, así se llama, griego bíblico, entonces el evangelio que nosotros comenzamos a traducir justamente fue el evangelio de San Juan, porque tiene un griego muy sencillo, pero se nota que posiblemente el autor no era luego un griego puro, sino que tenía la influencia más bien aramea. Entonces, es como que yo comienzo a escribir en inglés, ¿verdad? Si años pues no escribí en inglés, o comienzo a escribir en italiano, entonces años pues no escribo, o comienzo en portugués. Entonces, claro, uno puede conocer ese idioma, puede escribirlo tranquilo, pero mi mentalidad, lo que está por detrás, y mi lengua es guaraní, y mi lengua es el castellano, ¿entiendes? Incluso nosotros en castellano hablamos con mucha estructura del guaraní. Voy a comprar para mis zapatos, y la gente, voy a comprar para mis zapatos. Apeango guaraní puro y tela construcción. Ajata ayowa she zapatuna. Eso es lo que estamos diciendo. Voy a ir a comprar para mis zapatos. Entonces, en castellano tendríamos que decir, iré a comprar unos zapatos para mí. Extraño, la pizza de la castellano, voy a comprar para mis zapatos. Hasta yo voy a hacer zapatos. Espectacular, ¿verdad? Bueno, eso es lo que aquí te quiere decir. Que en el Evangelio de San Juan nosotros encontramos un griego, pero un griego así, posiblemente él hablaba más el arameo. Y por lo tanto, hablando el arameo, ahora está escribiendo en griego. Que también se nota que conocía, ¿verdad?, este autor, pero era ese griego koiné que se llama, el griego mucho más sencillo, del pueblo, de la gente. Bueno, así entonces podemos ir mirando que Juan utiliza una terminología muy propia con una serie de palabras que están ausentes en los sinópticos. Pero aquí parece que hay un pensador arameo que conocía discretamente el griego koiné. Desde el punto de vista de la lengua griega, su composición es elemental. Ahí está, es elemental, es muy sencillo el Evangelio de Juan. Pero a pesar de la relativa pobreza de sus medios, Juan es un gran escritor capaz de concentrar la atención de sus lectores sobre lo esencial. Upeasi. Upeiga tuya lleva en tan pocas frases y palabras, San Juan va a lo esencial y lo fundamental de lo que él quiere transmitir. Upearengo la cucabure y se lleva. La gente oye pues no lea o lee se ve porque concentra y te dice muchas cosas en tan pocos párrafos. Juan recurre poco al uso de las partículas griegas, tan común en los clásicos, ¿verdad? Justapone las frases o las une con la partícula kai y no hace absolutamente oraciones principales y secundarias. A veces esta pobreza estilística, porque es muy pobre en el aspecto estilístico de San Juan, se transforma, no se sabe por qué, en la justaposición de las latinas. Esto nosotros miramos como una justaposición de ideas. A veces estaba en la llevañamiento, estaba en superponer la idea fuera, y eso le da, queridos amigos, después una belleza inesperada.
Siempre esto es lo que se realiza en el Evangelio de San Juan. O sea, como estilo, como estamos diciendo nosotros, de la escritura del pensamiento joaneo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Imagínate que tu amigo te invita a una fiesta y cuando llegas hay muchas personas y decoración y comida y bebida, hay de todo para todo el mundo. Cuando te invita a alguien tan generoso, no tienes que preocuparte por tus necesidades. Puedes simplemente disfrutar y enfocarte en las personas alrededor de ti. Así es. Eso es justo lo que un buen anfitrión quiere para sus invitados. Y esa es justamente la imagen del mundo que encontramos en la Biblia. La creación es una expresión del amor generoso de Dios. Él es el anfitrión y los humanos somos sus invitados en este mundo de oportunidad y abundancia. Y se nos llama a mantener viva la fiesta y propagar su bondad. Esta es una hermosa imagen, pero no es la manera en la que las personas experimentan el mundo. Más bien, encontramos un mundo de escasez y de luchas, no de abundancia. Y Jesús creció en este tipo de mundo bajo ocupación militar, con gente perdiendo su tierra o sus familias debido a las deudas o la pobreza. Y sin embargo, Él decía cosas como: miren las aves, no almacenan comida, pero tienen suficiente. O miren las flores silvestres, son hermosas y abundantes y no están preocupadas por su existencia. Ustedes también deberían vivir así. Pero Jesús de seguro sabía que las cosas no siempre resultan bien al final. O sea, a veces simplemente no hay suficiente. Y Jesús experimentó la pobreza de primera mano, pero Él vio el mundo a través de la narrativa de la Biblia hebrea, que enseñaba que nuestro problema de escasez no es por falta de recursos. Más bien, el problema es nuestra mentalidad de que no se puede confiar en Dios. Quizás Dios no me va a dar lo que necesito, quizás no va a haber suficiente y quizás debo tratar de resolverlo por mí mismo. Y una vez hemos sido engañados y entramos en esa mentalidad de escasez, podemos justificar ese impulso de cuidarnos a nosotros mismos por encima de los demás. Y eso lleva a la envidia, a la ira, a la violencia y a un mundo donde pareciera que no hay suficiente. Se terminó la fiesta. Ahora es un campo de batalla. Pero Dios quiere que los humanos experimenten su generosidad y por eso Él eligió un pueblo, la familia de Abraham, y le promete que le dará la abundancia que Él quiere para todo el mundo. Dios va a proveer lo que ellos necesitan, solo tienen que confiar en su generosidad. Y a través de ellos, todo el mundo verá cuán generoso es este anfitrión. Pero eso no es lo que pasa. Los descendientes de Abraham, los israelitas, entran a la tierra de abundancia y rápidamente se olvidan del anfitrión que se las dio. Ellos actúan como si todo fuera de ellos y como si no hubiera suficiente, lo que lleva a la guerra y a la autodestrucción de Israel. Si yo fuera el anfitrión de esta fiesta, creo que me rendiría. Pero Dios no se rinde. Lo que Él hace es muy sorprendente. Él les da otro regalo. ¿Otro regalo? Sí, pero este regalo es diferente. Dios se da a sí mismo. Muy bien. Y Jesús, el anfitrión, se une a la fiesta de despojos. Y nota que Jesús vive con la convicción de que hay suficiente y de que podemos confiar en nuestro anfitrión generoso. Su mentalidad de abundancia le ha permitido vivir sacrificialmente y generosamente, aún frente a sus enemigos. Y Jesús llamó a sus seguidores a confiar como Él en la abundancia de Dios.
Por eso, él dijo cosas como, vendan sus posesiones y denle a los pobres, o no se preocupen por su vida. Él nos está invitando a vivir una narrativa diferente, una edificada en la confianza, en la bondad y en el amor de Dios. Pero vivir generosamente no significa que todo saldrá bien en la vida. Solo hay que ver a Jesús. Él fue traicionado por sus amigos y sufrió. Y no fue una sorpresa para él. Jesús sabía que las personas se aprovecharían de su generosidad. De hecho, ese era parte de su plan. ¿En serio? Sí, piénsalo. Jesús sabía que todos hemos sido engañados por esta mentira de que no hay suficiente. Sí, es necesario vencer esa mentira. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Cuando Él nos dio el regalo de su vida, la muerte de Jesús fue la expresión máxima del amor generoso de Dios. Sí, el amor de Dios puede transformar la muerte en vida y la escasez en abundancia. O como el apóstol Pablo lo dijo, conocemos el regalo de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que aunque era rico, por nosotros se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y Jesús llamó a sus seguidores a vivir como si la fiesta real ya empezó. Sí, Él lo llamó el reino de Dios, y nuestra invitación a esta fiesta es otro regalo. La presencia personal del Espíritu de Dios nos puede enseñar cómo confiar en la generosidad del anfitrión, tal como Jesús lo hizo. Y justo cuando piensas que ya has dado suficiente, empiezas a ver en todo lugar oportunidades de generosidad con nuestro tiempo, con nuestro dinero y con nuestra atención. Sí, una de las formas más importantes de experimentar la abundancia de la nueva creación de Dios es compartir con otros, debido a nuestra confianza en que Dios es un anfitrión generoso. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros cursos modulares bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la página y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñande Yarañe. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Y nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas.
Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos con la introducción sobre el Evangelio de San Juan. Ahora, nosotros tenemos que mirar, queridos amigos, aquí las transposiciones también en el texto. Transposiciones. ¿Qué quiere decir eso? La transposición quiere decir que estamos pasando al texto otros elementos que nosotros queremos realmente enseñar o decir. Hayay Puruina, por eso que es un evangelio demasiado simbólico también, ¿verdad? Tasiano, que era un padre de la iglesia, se ha pensado que cambiando algunas perícopas del evangelio se obtendría una mayor relación del mismo. Cambiando. Entonces, esa hilación, esa relación que hay en el mensaje. Sin embargo, ni los códices ni los papiros detectan estas anomalías. Cuando muestra, ofrezco algunas alteraciones propuestas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Conviene notar que este tipo de reordenamiento causa más problemas que los que ofrece el texto sin modificar en el comentario, ¿verdad?, que se va viendo. Es decir, el hecho de la justaposición de los temas o cómo se van agregando elementos dentro de la escritura. Ahora, uno de los puntos esenciales que nos llama la atención es la estructura literaria. Aquí está el lenguaje, queridos amigos, que se va utilizando y que se va pasando. En un tiempo se insistía mucho en este aspecto, el aspecto literario. Hoy los autores apenas se fijan en él, apenas. Pero conviene recordarlo, al menos para hacer ver al lector el dinamismo que se esconde en el otro evangelio, en el texto. Pues como afirmaba un conocido especialista, las ordenaciones estructurales del evangelio se multiplican partiendo de naciones estructurales del evangelio, en este caso, ¿verdad? La parte estructural se multiplican partiendo de muy variados ángulos de visión. Semejante proliferación, al mismo tiempo que deja entrever la riqueza del cuarto evangelio, impide tomar
una actitud de exclusividad que cierre el campo a ulteriores ¿qué? Investigaciones. Esto te deja entonces para ulteriores investigaciones. Cava, que es un autor muy famoso, ¿verdad? Lo dice eso. Ahora, entre las diversas estructuras propuestas figuran la estructura simbólica, con los siguientes aspectos: simbolismo, tipologismo o tipología, cronológico, numérico, estructura litúrgica, estructura temática y estructura de la progresiva manifestación dramática. Al final, propondré mi familia. Entonces, en la forma de comprensión del Evangelio. Aquí entonces está toda, ¿verdad? Una familia, incluso como nosotros le decimos, dentro de la Escritura. Forma todo un corpus, ¿verdad? Corpus joaneo. Esa familia que se va formando. Se han propuesto muchas maneras de dividir el Evangelio, todas las cuales contienen una parte de verdad, pero pecan a menudo por exceso de sistematización. Lo mejor es dejarse guiar por las indicaciones más claras dadas por el mismo evangelista. Alguna vez Peñandeña muy inguesetería lleva todo cuadradito, todo bien matemático, todo bien puesto en su lugar. Y justamente en algunos casos eso no se sigue, ¿verdad? No se sigue esa estructuración que muchos buscan. Es cuanto vamos a hacer nosotros. Un desarrollo más pormenorizado se podrá ver en el índice. Como dice Mollat, todas esas realidades están ahí. El problema radica que determina su forma, por lo menos su orden y prioridad. Esto es lo que determina su orden y su prioridad. Solo después de el conjunto de todas ellas entregue la figura, en este caso, ¿verdad?, desde un conjunto que emerge. Y esto tenemos que tener bien claro, porque todo el Evangelio lo que quiere es mostrarnos la figura de Jesús. Con toda una literatura, con toda una estructura, como estábamos diciendo, pero para hacer emerger. O ya que de bien, o ya de verdad, con todo lo que conoce este autor. Ahora, los autores también que nosotros conocemos en este sentido, convienen en que el Evangelio de Juan se divide en dos partes principalmente, ¿verdad? En dos partes. Del 1 hasta el 12:50 y luego del 13:1 hasta el 21:25. Eso es así en forma muy general. Pero ciertamente que después tienen de nuevo una estructura mucho menor, ¿verdad? Porque del 1, versículo 1 al 18, nosotros le llamamos el prólogo, ¿verdad? Y después comenzaría toda esta parte que sería el cuerpo, dos partecitas, y después el 21, que sería un colon, al final de todo, un agregado. Muy queridos amigos, nos despedimos de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.